Estás escuchando Es la Mañana de Galicia. Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina este programa. Orgullosos de Mazda. Y allá vamos, como todos los miércoles, a hablarles de cosas que tienen que ver con el motor. Y para ello, como siempre, contamos con la inestimable ayuda de motorgallego.com y de su responsable, Julio González. Muy buenos días, Julio. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Oye, ¿sabes a quién tenemos al otro lado del teléfono? A Silvia Pousa. Sí, señor, Silvia Pousa, de la Asociación O Borralliño. Silvia, muy buenos días. Buenos días, Ignacio. Buenos días, Julio. Oye, qué gusto escucharte, caramba, porque tú siempre te estás metiendo en líos, pero para hacer cosas buenas. Pues como tiene que ser. Porque este fin de semana organizáis un evento para conseguir dinerito para Bicos de Papel, el parque infantil ese al aire libre para los niños oncológicos en el Álvaro Cunqueiro. Vais a organizar una buena, ¿no? Claro, como siempre. Aparte, pues es el aniversario del Borralliño. Ya hace un año que empezamos esta andaina solidaria, entonces... Pues, un añito ya, Silvia, qué maravilla. Sí. Oye, ¿y qué vais a organizar? Pues hay una exhibición por la tarde de Dani Pérez. El recinto lo vamos a abrir a las 10 de la mañana, como el año pasado, hasta las 9 de la noche. Hay ya confirmados más de 120 vehículos para la exposición. Y tendremos, pues igual que el año pasado, firma de autógrafos, hay una subasta benéfica. Este año no va a ser tan potente como la del año pasado, pero bueno, ahí estamos. Y luego a las 6:30 de la tarde tenemos una actuación de 3 chicos que cantan impresionante, que son Lucía Samoelle, Laura Merino e Iker Rodríguez. Y, o sea, tienen unas voces, de hecho, van a tocar allí en directo también. No sé, ¿pero qué tienen, un grupo o son cantantes individuales? No, son cantantes individuales. Ajá. Que, bueno, en turnos de 5 canciones, pues amenizarán un poquito la tarde. Qué bien. Oye, y a ver, ¿el año pasado cómo fue la cosa? El año pasado fue espectacular. ¿Cuánta gente llegasteis a tener por allí? Vehículos juntamos más de 163 y la pretensión era superarlo este año. Y personas, pues se acercaron más de 2.000 personas. Caramba, qué gusto, qué maravilla. Oye, vamos a ver, para que la gente se entere, se trata de recaudar fondos para una obra benéfica. El Parque Infantil al Aire Libre de los Niños Oncológicos del Álvaro Cunqueiro, Bicos de Papel. Y, por tanto, se va a cobrar una entrada. ¿Cuál es entrada? Y, por supuesto, se cobra también por los servicios que se prestan en la cafetería, la comida. Por cierto, ¿coincidís con la fiesta de los Callos de Salceda? Sí, fue algo que cuando empezamos a negociar las fechas con el Concello de Salceda y con la Comunidad de Montes, con las 2 comunidades de Montes, por donde va a trascender el evento. Bueno, pues como la fiesta de los Callos es por la mañana, ¿no? Sí. Hasta aproximadamente 3, 4 de la tarde. Pero allí luego no hay fiesta, no hay... ya. Entonces, ¿pueden seguir en el Borralliño? Exactamente. Entonces, pues así unimos las dos y hay para todos los gustos. Hay que ir a tomarse los Callos a Salceda y luego venir a disfrutar de los coches a Soutelo. Claro. Por cierto, que lo que sí quiero que les quede claro a nuestros oyentes es que esto es un acto benéfico y que el dinero que allí se recauda va única y exclusivamente para este acto benéfico. Por tanto, hay una entradita que ¿cuánto cuesta? 3 euros, igual que el año pasado. 3 euros. Y los socios, los que son socios del Borralliño, sí, entran gratis. Vale, perfecto. Y luego se paga pues lo que se consume en la cafetería, la comida, que habrá callos también, supongo, claro. Bueno, los callos es algo que está pendiente, pero sí que hay. Oye, aunque sean las sobras, ¿eh, Silvia? No, que va, sobras nada. Que pueden hacer fresquitos o subirlos de Salceda, que están muy ricos. Ya. Oye, y bueno, luego... Silvia, la idea de tener ahí un montón de coches clásicos, motos, etcétera, pilotos, ¿cuántos han confirmado ya? Pues más de 120. ¡Hala! ¡Qué maravilla! Pero sí, tengo entendido, corrígeme si estoy equivocado, y además me gustaría conocer tu opinión, que ha habido un pequeño problema con la Federación Gallega de Automovilismo. ¿Qué pasa? Bueno, pues sí, efectivamente hay un
un pequeño problema, que no es tan pequeño, ciertamente, ¿no? Nosotros es algo que no entendemos, ni compartimos, ni concebimos. ¿Cuál es el asunto? ¿Qué es lo que ocurre? El asunto es que la Federación Gallega de Automovilismo nos ha hecho llegar la prohibición. Ellos no van a permitir que ninguna persona licenciada, bien sea piloto, copiloto o oficial, ¿vale? Que aquí es donde entramos en el problema, sí, participe o colabore en la exhibición. Nosotros teníamos programado una exhibición de 4 horas, sí, que transcurría por un trozo de carretera que está cortado al tráfico, sí, donde la intención es que los pilotos pues llevasen a los niños de esta asociación para sí, que tuvieran la oportunidad de saber lo que se siente yendo en un vehículo de competición, sí, y a continuación, en cuanto se acabase pues las vueltas por los niños que hubiese, empezaría una animación de drift a cargo de pilotos tanto gallegos como portugueses, que estos pilotos sí que irían solos, ¿no? sí. Pero obviamente pues no tienen licencia de la Federación Gallega, primero porque no es una modalidad que se contemple, ¿no?, en dicha federación. Hemos visto que no hay competiciones de drift, Sí. A nivel autonómico. Los pilotos gallegos sí que portan su licencia, pero portuguesa. Estamos hablando de pilotos profesionales, estamos hablando de coches que valen muchísimo dinero, y se trata de hacer un espectáculo para que haya más gente, ¿no?, y se pueda recaudar más. Es un proyecto muy ambicioso, el de Bicos de Papel. Entonces, bueno, la federación nos hace llegar este aviso. Nosotros, todos los pilotos que estaban inscritos que se habían anotado para participar, Sí. se les avisa. Pero ¿qué pasa? Nos encontramos con el problema de los oficiales. Hoy en día, quien tenga una licencia de oficial es un poco complicado, salvo que te lo digan. Sí. Saberlas, ¿no? Porque no participan en ningún lado, no es algo que se diga abiertamente. Entonces tomamos la decisión de, para evitar males mayores o para evitar alguna actuación judicial en contra de la Asociación Oborralliño, Sí. hacer un comunicado público donde se daba a conocer esto y que los pilotos no podían participar, y sobre todo los oficiales, porque era algo que nosotros no sabíamos cómo notificarlo, no sabemos toda la gente que viene voluntaria, estamos hablando de entre 40 y 60 personas que hay voluntarias, Sí. no sabemos cómo si tienen licencia o no, ¿no? Sí, sí, está claro. Y aparte es algo que no entendemos. Nosotros, yo voy a hablar ya a nivel personal, yo en mi casa hay licencias de oficiales, Sí, de sí. gente que está aquí, de gente que está fuera. Ujú. Y no concebimos que tú, pagando una licencia para ayudar a una escudería a que se haga el rally, que tú luego no puedas ayudar a nada más, ¿no? Es algo que te limite, eso es algo que no concebimos. O sea, yo entiendo, si quieres, lo de los pilotos, que nosotros sabíamos que los pilotos no pueden competir en unas competiciones no federadas, pero esto hablamos de una exhibición. Pero esto es una exhibición, no es una competición. Exactamente, pero bueno, aquí hubo un problema mayor que no sé si Julio va a hablar. Sí, sí, seguro que va a hablar porque se lo tiene comido. Y además se está mordiendo la lengua. Tenlo claro. Si no, a ver, nosotros allá por el mes de abril-mayo, ¿no?, empezamos las conversaciones con la federación. Sí. Porque nosotros, cuando constituimos la asociación Oborralliño, y que quede claro, porque a partir de ahora se van a tomar acciones legales contra aquel que vuelva a decir o insinuar que los eventos no son legales y nosotros no somos una asociación. Por supuesto, somos una asociación constituida, y dentro de nuestras funciones, y así están reflejados los estatutos aprobados por la Xunta de Galicia, está la de organizar eventos en parado, eventos rodado, así como si nos apeteciese una competición, cursos para pilotos aficionados del mundo del motor, o incluso charlas o coloquios entre pilotos de distintas generaciones, de distintos países, etcétera. Entonces, organizar una exhibición está dentro de nuestras capacidades legales. Por lo tanto,
nadie puede decir que no podemos hacerlo, ¿no? Entonces, nuestra intención era hacerla lo más paralela a la federación, si no pudiese ser calendada, y por eso tomamos contacto con la federación. Nos hacen llegar una serie de requisitos que debemos cumplir, y el único impedimento es el tema económico, ¿vale? Calendar una prueba en el campeonato gallego, las exigencias que tiene, es tremendamente caro. Y para un evento benéfico de este tipo... Pero vamos a ver, Silvia, a ver si me aclaro. Vamos a ver, que te conteste la federación que tienes que pagar para que la federación te permita hacer una competición, lo entiendo. Son las normas. Pero, repito, esto no es una competición. Exactamente, pero al principio, como nosotros queríamos saber qué podíamos hacer para que fuese bajo el manto de la federación, él nos decía que la única opción es calendar una prueba. Ya. Entonces, claro, me parece, Silvia, que aquí la federación, y personalmente el señor Iván Corral, se está pegando un tiro en un pie. Porque yo le voy a llamar. A mí me gusta siempre tener las dos versiones antes de emitir un criterio. Le pienso llamar y darle la oportunidad de que se explique cuáles son las razones que puede argumentar el presidente de la Federación Gallega de Automovilismo para prohibir participar a ningún deportista, a ninguno, en un acto benéfico en favor de unos niños que están padeciendo cáncer. Señor Iván Corral, le emplazo en estos micrófonos para que nos dé una explicación. Lo va a tener jodido, y perdóneme la expresión, porque cuando se mete uno con actos que están a favor de recaudar fondos para niños que padecen cáncer, es muy difícil, si no imposible, a lo mejor estoy equivocado, convénzame de lo contrario, dar una justificación. Porque, ojito con lo que se hace, se puede volver en su contra. Se puede volver en contra del señor Iván Corral a título personal y de la Federación a título asociativo. Y a lo mejor hay que llamar a la Federación Española para decirle, oiga, ¿cómo consiente usted esta puñetera barbaridad? No estamos hablando de obtener ni oficio ni beneficio. Estamos hablando de recaudar fondos para un acto de humanidad. Y no acabo de entender, pero insisto, el señor Iván Corral tiene estos micrófonos abiertos para poder contradecirme y argumentar cómo se puede permitir el lujo de prohibir una cosa como esta. Dime, Silvia, perdona. Yo sí, en un minuto te lo puedo aclarar, porque realmente la culpa igual no es toda del señor presidente de la Federación ni de la Federación. Es la máxima responsabilidad. Yo le estoy diciendo que lo explique. Dime tú. Cuando alguien pone una queja en la Federación, ese señor también tiene sus obligaciones y tiene que actuar de oficio, ¿no? Naturalmente, en eso estamos de acuerdo, por supuesto. Entonces, a pesar de que él era consciente y sabedor de todo lo que se estaba haciendo y de que eso no es una competición, repito, es una exhibición. Exacto. Alguien, ¿vale? Según palabras, pues son varias escuderías y equipos de la zona, de la contorna, que han puesto una queja en contra de nuestra asociación porque decían que lo que se pretendía hacer era un tramo de velocidad con categorías, premios, tiempos, etcétera. Él es sabedor de que esto no era así, pero bueno, ante una reclamación, él también tiene sus obligaciones como presidente y tiene que entre actuar. Otras, no admitir esa reclamación. Entre otras, no admitir una reclamación. Tiene el poder para hacerlo. Él actúa de oficio, investiga, habla con vosotros y acto seguido le dice a las escuderías, señores, no tenéis razón, punto. Y además me gustaría saber, esto será un tema que trataremos otro día porque no tenemos tiempo hoy, pero me gustaría saber quiénes son esas escuderías que se permiten el lujo de boicotear un acto benéfico, en lugar de colaborar como debería ser de bien nacidos. En cualquier caso, lo que te decía antes, el señor Iván Corral y la Federación tienen estos micrófonos abiertos para contarnos lo que ha pasado y ya nos encargaremos nosotros de averiguar también quiénes son los que están detrás de estas quejas, porque van a salir para que se pongan colorados. Van a salir para que se pongan colorados. Obviamente esto ya es el run del patio Corrillo, o sea, ya suenan nombres tanto de equipos, de pilotos, de copilotos, ya suenan muchísimos nombres
por supuesto, ninguno está confirmado y yo no me atrevo tampoco a... No, pero quien tiene esos datos es la Federación. Está clarísimo. Claro. Alguien tuvo que firmar una reclamación o varias reclamaciones. Entonces, lo van a tener complicado y además lo vamos a averiguar, eso con toda seguridad. Nos vamos a poner a ello, pero de manera inmediata. Bueno, en cualquier caso, esto es algo que se ha intentado y que evidentemente no va a impedir que esto se lleve a cabo y alguno va a salir escaldado para que dejen de manipular sentando bases que no son ciertas, diciendo que eso es una competición. No, señor, es una exhibición. Segundo, y aunque lo fuera, solamente el objetivo que se persigue en este caso valdría la pena. Y más les valdría a esos que se dedican a poner quejas, sean de escuderías, pilotos o familiares, me da igual. Más les valdría colaborar. Demostrarían que son bien nacidos. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a dejar la cosa aquí, Silvia. Ha sido, como siempre, un placer. Va a pasar esto como siempre. Las cosas, como decía un amigo mío, al final caen por su peso o por la fuerza de la gravedad. Silvia Pausa, de la Asociación Oborreño, ha sido un placer como siempre. Muchísimas gracias por el trabajo que desarrollas para que estas iniciativas se sigan, a pesar de las zancadillas, manteniendo. Y, si Dios quiere, estaremos aquí muchos años más para seguir viéndolo. Un beso muy grande, Silvia, que tengas un buen día. Igualmente, gracias. Juliño, es que me cabrea, ¿eh? Yo hablé ayer con Corral. ¿Y? Nada. Dice que es una prueba, que tienen que calendarse, que tienen que pagar lo que es... Bueno, pues que venga el señor Corral aquí, porque si no le voy a dar hasta el cielo de la boca. Y aparte me dijo así con sus santas narices que si esa señora, refiriéndose a Silvia, quería colaborar con cualquier asociación, que lo que tiene que hacer es donar el dinero directamente y dejarse de hacer pachangadas de las que no tiene ni idea. Eso fueron palabras textuales que me dijo a mí ayer el señor Corral. Pues señor Corral, es usted un indigno representante del automovilismo gallego. Indigno representante del automovilismo gallego. No sé quién le ha puesto ahí, pero desde luego con actuaciones como esta y respuestas como esta, usted no merece representar al automovilismo gallego. El automovilismo gallego está muy por encima de usted. La gente que compone el automovilismo gallego está muy por encima de usted. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo tiene la osadía de responder eso cuando se le pregunta y se le da la oportunidad de decirlo en público de por qué está usted intentando boicotear un acto de recaudación para una obra benéfica? Señor Corral, no sé si tiene usted hijos, seguramente tendrá sobrinos o algún familiar niño. Dios quiera que no tenga usted que arrepentirse de esto, porque alguien muy cercano a usted, niño, tenga que padecer esa lacra del cáncer. Me da auténtica vergüenza que se comporte usted como lo está haciendo. Y repito, usted no merece representar al automovilismo gallego. Vamos a otra cosa, Julio. Fíjate hasta qué punto está la gente cabreada con este señor. Sí. Que hay muchísimos pilotos que están estudiando federarse en la Asociación de Asturias y en Castilla y León y darse de baja en la Federación Gallega por todos los chanchullos, por todas las diferentes varas de medir que tiene, como por ejemplo este fin de semana en la subida de Umbría, en la subida de Orense, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Sí. Pues un piloto, concretamente, aparte de un equipo medianamente potente, o sea, de los que no va pillado de presupuesto, se retira del campeonato gallego de montaña, que es el piloto Pablo Barrio de BS Competición, por todas las irregularidades que cometieron los comisarios durante esta prueba. Y como él, muchísima gente. Los pilotos están empezando a cabrearse. Me puedo creer cualquier cosa viendo comportamientos como este. Si para una cosa de este jaez, como es una exhibición para recaudar fondos para niños con cáncer, le ponen estas pegas, ¿qué no harán en otras situaciones? Pero en fin, dejémoslo ahí. Repito de todas maneras, señor Iván Corral, si tiene usted lo que hace falta tener, llámenos y le damos audiencia y le vamos a permitir que diga usted lo que tenga que decir. Pero, repito, lo va a tener usted muy difícil para convencerme. En cualquier caso, vamos a otra cosa, Julio, que si no, se nos acaba el tiempo. A ver, que Alonso se va al Dakar. Se va al Dakar con el equipo oficial de Toyota, o sea, se va como compañero de Alatilla, el jefe catarí, que es el jefe de equipo de Toyota. Pero esta semana estuvo haciendo pruebas y la propia gente de Toyota quedaron alucinadas de la adaptación que tiene Fernando Alonso con el Hilux de competición, con el Hilux oficial. Hombre, es que, a ver... es como si lo hubiera conducido toda la vida. Hombre, es que Fernando Alonso de otra cosa no sabrá, pero de coches algo sabe, ¿no? Un poquillo. Y además vaya copiloto que se ha buscado. Sí, nada menos que Marc Coma, que fue jefe del Dakar durante 3 años y ganó en 5 ocasiones el Dakar. Ya, por eso digo.
O sea, lleva la experiencia, él como piloto inexperto, pero bueno, como piloto en desierto y demás, pero lleva a uno de los mejores, a la mejor persona que podía haber escogido como copiloto. Sin duda, sin duda. Oye, se sigue llamando Dakar, pero no se va a celebrar, ya no se celebra en Dakar siquiera. No, este año se corre en los Emiratos Árabes. Ay. Pusieron más dinero y se lo llevaron para allá. Claro. Ya se le quitó lo de París y se va a acabar quitando lo del Dakar. Sí. Por cierto, ¿sabes que aquí hay un París-Dakar en Santiago, no? La ruta de los vinos, ¿no? Me parece. Sí, señor, el París-Dakar, que es la Rueda del Franco, porque se inicia en una cafetería que se llama el París y termina en otra cafetería que se llama el Dakar. Entonces, el trayecto te puedes imaginar cómo lo acabas. A gatas. Como tiene que ser. Oye, que nos queda muy poquito tiempo, pero tienes para unas cafraditas, a ver. Bueno, pues tenemos dos que pasaron en Ibiza simpáticas, por decir de alguna manera, ¿no? Eso, sí. Un conductor, pues oye, lleva un Golf y lleva a un chico, a un compañero de él, con medio cuerpo por fuera de la ventanilla y a otro compañero encima del techo del coche, o sea, circulando de esa manera. En una rotonda, el que está arriba resbala, por supuesto, y se pega el batacazo padre. Normal. No pasa nada, oye, las cosas como son. Y después otra, este es un Ferrari, un conductor en un Ferrari, con una bailarina desnuda encima del capó donde está el motor, en la parte trasera. Anda. Sí, la chica desnuda, tumbada sentada en el capó y el tío conduciendo. Y los graba un taxista. Sí. Pone la denuncia y denuncian también al taxista. ¿Pero quién denuncia al taxista? ¿La DGT? Sí. ¿Por qué? Porque iba grabando con el móvil en lugar de conducir. O sea, iba conduciendo pero con el móvil en la mano grabando. Ah, ya. Ya. Bueno, pues que... puso la denuncia y lo denunciaron a él también. Claro, vaya por Dios. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, otra. Y tenemos pues un conductor en la VG20 en Vigo, la circunvalación. A 170 kilómetros por hora, la VG20 es de 80, lo pilla el radar, le hace la foto, pero bueno, no había la patrulla para pararlo. Sí. Y lo identifican y demás, y cuando lo notifican, cuando lo identifican, pues no tenía ni seguro ni carné de moto. Ahí va. Entonces, ¿y cómo lo localizaron? Era el propietario de la moto. Ah, ya. Entonces, claro, fueron a por él en su casa, supongo. Claro, fueron a su casa para notificarle, porque esto es un delito, o sea, no es una sanción administrativa. No, que va, esto es un delito, es para salir con los anillos puestos. Claro, al ser delito, pues lo identifican, van a su casa, lo sancionan y pena de cárcel de 6 a 2 años. Venga, una última, que nos queda un ratito. Pues una conductora en Coruña, positivo por alcohol después de tirar un semáforo en la ronda de Outeiro. Vaya ibabúa, non veo semáforo, fui para contra él, le tiro con el vaya, por Dios. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Esto se llama literalmente saltarse el semáforo. Justamente, y ya si no puedo saltármelo, me lo cargo. Se nos acabó el tiempo, pero tengo el suficiente para despedir a Julio González de motorgallego.com y agradecerle como siempre su colaboración. Un abrazo, Julio. Igualmente, Ignacio, buenos días. Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina este programa. Orgullosos de Mazda.